Esto es bien importante de entenderlo porque, digo, nuestro cristianismo, nuestra vida como cristianos es el reino de Dios, ¿eh? Cuando dicen, la iglesia manda, le digo, sí, pero ¿y qué dice el reino? Porque la iglesia debe estar en cuanto al servicio al reino de Dios. Es lo que vamos a entender el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra lectura entonces, ¿sí? Esto entenderlo bien, miren, ¿a qué vino Jesús al mundo? Viene a anunciar el reino de Dios. Él anuncia el reino de Dios. Pero el pueblo tradicional, ¿a qué vino Jesús? A morir por nuestros pecados. Es una respuesta que da. Yo digo, pues bueno, sí, murió por nuestros pecados. Pero Él anuncia el reino. Y hasta la misma muerte de Jesús está en razón del servicio al reino de Dios. Hay que entenderlo, ¿no? Que dicen algunos, Jesús vino a fundar la iglesia católica. Pues no. Entonces nos engañaron. No, espérense, tampoco se aceleren, ¿eh? Jesús anuncia el reino de Dios. La iglesia, en cuanto a lo que son los seguidores de Jesús, deben de continuar esa función del reino. La iglesia nace como pues consecuencia de este anuncio para poder continuarlo. Pero el anuncio del reino no es hacer la iglesia católica. La iglesia nace para poder continuar el anuncio del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús no viene con ese propósito de, voy a hacer una nueva institución, tenga papa, cardenales. No, el anuncio del reino. Y no, a veces quisiera que no se contrapusiera esto o no les causara conflicto, que a algunas personas les pasa. Entonces la iglesia es mentira. No, entiéndelo. Mientras que la iglesia cumpla con ese propósito es la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús instituye su primera organización, que son los 12 apóstoles, porque discípulos eran muchos, pero nombra a 12 en particular. Y de entre ellos dice a Pedro, tú serás piedra, ¿verdad?, de esta iglesia. Esa institución se va modificando a razón de los tiempos, del número de gente, de los lugares, pero que tiene que mantener eso. Si la iglesia pierde el sentido del reino de Dios, entonces falló, ¿no? Entonces, ahí a veces les preocupa a la gente de, es que si cambian ahora esto en la iglesia, que si ahora ya no hacen las misas, dejaron de hacerlas en latín, ahora las hacen en español. Es que antes nos pedían esto y ahora ya no nos piden esto. Es que, mientras que el anuncio del reino de Dios esté vigente y los cambios que haya, mientras que sean para poder continuar el reino de Dios, estarían bien. Si un cambio en la iglesia se opusiera a lo que es el reino, entonces sí, estamos fallando. Si la iglesia deja anunciar el reino de Dios, entonces pues ya no sería la iglesia de Jesucristo. Y a veces es el peligro, porque, bueno, aunque nosotros hemos cuidado mucho eso, todavía se da que haya quienes vean que hace función de la iglesia solamente por la iglesia, continúa la iglesia. Como algunos protestantes, su función es el continuar su congregación, aumentar feligreses, el más grande, esa es la institución como tal. Digo, cuidado, porque perdemos el origen, la opción fundamental. Y no, lo nuestro es la iglesia. Por eso Jesús no se predica a sí mismo, no dice, véame a mí. No, Jesús anuncia el reino. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Sí? Destinatarios a quién está dirigido esto el reino, ¿verdad? Sí, cuando leemos el Evangelio vamos a ver que a ellos es a los que se dirige Jesús, a los más pobres, a los más separados. Jesús va a buscar a Mateo, Jesús va hacia los publicanos, que nos dice, se junta con pecadores de la época que decían, ¿no? Para él los destinatarios del reino, el anuncio del reino, es aquellos que están más alejados. No son las clases, ¿cómo sería la élite religiosa? Que los más santos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¿no? Jesús va en busca de los más alejados. Cosa también que podría a veces ser a cuestionar hoy en día, porque nuestra iglesia tendría que vivir el anuncio del reino en esa razón. Pero a veces pareciera que queremos como que estar más bien aquí con los cercanos y los demás, pues esa bola, no fuchi, esos no los queremos, ¿verdad? No, el reino es anunciarle aún a aquellos que están los más alejados, que son los destinatarios y los pobres reales, ¿sí? Que luego le quieren justificar mucho de los pobres de espíritu.
Pregunta entonces, los ricos no están, no son parte del reino. ¿Sí? Pero dice aquí que los destinatarios del reino son los pobres reales. Como el chamaco ese que me da risa que le chocó el carro al papá y dicen, es pérdida total, señor. Ve lo que hiciste. Bueno, papá, pero es que pérdida total se puede entender de muchas maneras. Digo, no, de muchas maneras nada. Te lo echaste el carro, te lo acabaste. Creo que a veces cuando hablamos de eso, ser pobre, bueno, es que se entiende, no. El rico, el reino de Dios, es el destinatario del anuncio del reino es el más pobre. Es un hecho. ¿Y todos los ricos están fuera del reino? También las viudas. Bueno, porque no tenían propiedades ellas. Aunque eso también varía, ¿no? Es que el concepto de viuda puede variar, sí, es cierto, ¿no? Había viudas que pues, no le daba nada. No, pero por eso, porque es muy distinto hablar de una viuda con hijos y una viuda sin hijos. La viuda con hijos, pues bueno, sus hijos heredaban y los hijos veían por ella. La viuda sin hijos, pues nadie podía heredar, entonces quedaba en la pobreza, ¿no? Esa es la diferencia. No, miren, lo que pasa es que el destinatario es el reino en cuanto al anuncio, pero la vida del cristiano es en cuanto a asumir el proyecto del reino. Entonces, en nuestro anuncio es más pobre. Entonces, el rico, por así ponerlo, es partícipe en cuanto que viva el reino, y ese reino en cuanto a entender que tiene que ver por el más alejado, por el más necesitado. Por eso cuando Jesús llama, a veces él, sí, cuando dice que como eso es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico, pero en razón del que está pegado, porque eso lo dice de aquel joven que dice, yo soy bueno, vivo todos los mandamientos. Le dices, bueno, pues ahora ven conmigo y vamos a vivir el reino, vamos a anunciar el reino. Y ahí es donde para que él ya no pudo. Su prioridad es otra, ¿no? Entonces, yo creo que el rico, en la medida que asume el proyecto del reino, porque es muy distinto, por ejemplo, el rico que va a pagar el salario como se debe, que va a tener a todos sus trabajadores con lo justo, que es capaz de reconocerle sus derechos. Bueno, le va a exigir que cumpla con su contrato. Oye, tú tienes que trabajarme tus 8 horas, pero no le va a exigir más allá de eso y lo trata como persona, con dignidad, como ser humano, al que, por el contrario, por el interés del dinero, le voy a buscar cómo no pagar el salario justo, le voy a quitar prestaciones, le voy a exigir más trabajo. O sea, hay dos actitudes muy distintas, ¿no? Sería, ¿no? Le busco. Había unas señoras de ahí de colonias ricas que ellas contrataban a las empleadas y después de un tiempecito les ponían una demanda de, de robo. ¿Por qué? Pues así las podían despedir sin tener que pagarles liquidación. Dice, Dios, qué trampas, ¿no? Somos bien listos. Ahí ese es el malvado. Cambio, decía, otra cosa es el rico, que, bueno, pensando como rico ahorita nomás en cuanto sí tiene bienes, porque pues también está eso. Pues, el enfermo como tal pero es muy distinto el enfermo de la clínica Ángeles ahí al del seguro. Digo, los familiares que están en la clínica Ángeles que pasan y tienen su cuarto, los dejan entrar de 4, creo que están, tienen su cuartito antes de entrar ya a la habitación del enfermo y que pasa el doctor cada horita, que, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Le toman los signos, hasta encuestas a ver, usted, cliente que estuvo aquí, pasó el doctor cada hora, le atendieron, le guardaron la limpieza, uy, servicio excelente, ¿no? Al hecho el seguro que ahí allá que tenemos que está la gente ahí afuera esperando a ver que les den noticias de su enfermo. O sea, hay como que dos clases de enfermo, ¿no? Bueno, luego teníamos que revisar bien también para Jesús qué significa la enfermedad, porque estamos en eso. Para él, por la pobreza en el enfermo, también estamos viendo que a veces una situación, en la época de Jesús, por ejemplo, de ser gente rechazada, lo que decíamos, el leproso que no puede entrar a su pueblo, el ciego que no tiene trabajo, la hemorroísa, que es una mujer vista como un pecado grave. O sea, también había mucho que revisarle, pero en sí Jesús lo que entendemos, está yendo hacia aquellos que son los que, puedo decir yo, como los excluidos socialmente, sea por economía, sea por enfermedad, sea por situación moral. O sea, a ellos es a los que Jesús
Los pobres de Jesús son todo este grupo que está fuera de lo que diríamos el mundo de los buenos o los normales, ¿no? En nuestra época habría que ver mucho de eso, quiénes son estos grupos hoy en día, ¿no? Porque alguna vez cuando me decían, a lo mejor muy aventado, ¿no? De nuestros hermanos gays. Algunos todavía, con toda la lucha, bueno, que se ha hecho, pero algunos todavía siguen siendo como vistos como gente de lo peor. Y digo, yo no digo, sí, hay quienes se pasan y todo, pero algunos son gente honrada que vive noblemente y todo. Eh, Y trabajan. Y bueno, lo recuerdo yo mucho por una caricatura de allá hace años en la revista Proceso. Publicaban, no sé si todavía, yo creo que ya no, pero al final de la revista publicaban una caricatura de un llamado Boogie el Aceitoso. Boogie era supuestamente un mercenario, un tipo rudo, ¿eh? Entonces un, llega un chamaquito negro y le dice, oiga, ¿no me da para comprarme algo de comer? Y lo pega, lárgate de aquí, ¿no? Y me dan asco la gente como tú. Oye, ¿qué te pasa? Dices que odio a los negros. Se le acerca a un hombre de color, ahí con ropa muy fina, le baja un carro, así, y, oye, acabo de ver que hiciste y me gusta tu actitud, yo necesito guardaespaldas. Así que llámame y te doy trabajo si te interesa, ¿no? Él agarra, sí, claro, yo te llamo, está bien, ya. No sé si, ¿vas a trabajar para el señor? Sí, sí paga bien, sí. Pues no, que lo odiabas a los negros, dice, no, 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 entendamos, odio a los negros pobres, no a los negros ricos. O sea, no vive el racismo, digamos, en la misma forma según la economía. Como igual no se vive tal vez la discriminación por género, todo eso, sino es en cuestión de economías. Pero vuelvo a decir, o sea, el reino de Dios, o sea, no es que el rico esté excluido, el rico participa del reino en la medida que asume precisamente este propósito, hace causa por el pobre, ¿sí? El pecado del rico y que con Lázaro y pues no sabemos el nombre en realidad, pero dicen Opulón, pero nunca digo, es importante para mí eso, no tiene nombre del rico. ¿Cuál es el pecado del rico? Que viendo a Lázaro nunca hizo nada por él. O sea, se lo, sí, y les digo, ¿cómo se nota tanto? Bueno, a mí yo lo interpreto siempre así. Tanto que aún ya estando en la otra vida, aún todavía trata al otro como menos. Dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me traiga un poquito de agua. O sea, mándalo. Dice, no, ni tú para allá ni él para acá. Ni tú para acá ni él para allá. Dice, bueno, entonces mándalo con mis parientes para que les diga. O sea, hasta en ese punto todavía lo trata como menos. Ese es el pecado del rico, que siempre ignoró, ¿no? Y el discurso de Jesús es más interesante porque les digo, el pobre tiene nombre, es Lázaro. El rico no, puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser. En la sociedad, en el mundo normalmente funciona al revés. El pobre no tiene nombre. El rico tiene nombre y apellido. Fulano de tal, hijo de Perengano, vemos las notas sociales, bautizaron a su hijo el día, no sé qué tanto, y asistieron la familia de no sé qué, los Archundia, los Churumbelos, ¿no? De todas las fotos ahí de ellos y demás. Bonito. Nunca sacan la foto de aquí en la colonia Tlatelolco, doña fulana, la de las quesadillas, bautizó a su nieta. No, nunca sale eso. O sea, solamente ellos tienen nombre. El pobre carece. Eso es lo que es más interesante. Por eso, en el discurso de Jesús el reino, sí tiene una connotación social en mucho peso, porque que él sí tiene destinatario a esos los excluidos, ¿sí? Ahora, no significa como caer como para algunos hermanos muy extremistas en la teología de la liberación, que era de solo los pobres y los ricos no valen nada. No, 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 como que no, también el rico está llamado a vivir el reino de Dios. Somos un pueblo que viene cantando la esperanza en el reino de Dios. Somos un mismo sentir franciscano, alentando su esfuerzo con una oración. Traemos la fe del hermano Francisco, compartiremos nuestro trabajar, la construcción de un mundo
salir.